Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 6. Para ir a la teocracia, necesitaban comida y agua para poder aguantar el viaje, que duraría alrededor de 2 días. El clon que Satoru había creado, fue llevado en una de las carretas, junto a varios soldados. Ya en la entrada de la ciudad de la teocracia, era un lugar grande, al igual que varias ciudades que él vio. Esta estaba resguardada por varios soldados que controlaban la entrada y salida de la ciudad. Este clon de Satoru tuvo que soportar ver a los esclavos que se movilizaban en distintas carretas. Había elfos como también otras razas demi-humanas, como heteromórficas, todas ellas portaban en sus manos y pies cadenas gruesas, para no crear enemistad con la teocracia, ya que no quería armar un alboroto, tuvo que tragarse su rabia e ira. Después de pasar por la entrada, tuvo que separarse de los soldados, quienes tenían que preparar y organizar varias cosas. Josué, quien había sido la responsable de que Satoru haya tenido que venir a este lugar, se le acercó amablemente. Señor Suzuki, bienvenido a la teocracia Slane, me dijiste que saldrías a varios lugares, y que no tenías un destino concreto, ¿verdad? Sí, eso dije, pero la verdad, creo que se me olvidó decirte, yo no poseo ninguna moneda, por lo que comprar cosas me será imposible. ¿No tienes dinero? Entonces, ¿cómo tenías pensado pagar tus viajes? La verdad no lo sé, supongo que me iba a adaptar a la situación, pero también tenía pensado llegar a una ciudad, y buscar la manera alguna de conseguir algo de dinero. Ya veo, tengo una idea, ¿quieres que te ayude a conseguir algunos fondos iniciales? ¿En serio? Estaría muy agradecido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, pero antes, tengo que asegurarme, usted puede usar magia divina, ¿verdad? Era alguno de los rumores que merodeaban entre los soldados de Rontón. Ya veo, el rumor se expandió. Sí puedo, pero ¿cómo es que eso me ayudará? Si es que una persona se encuentra mal o herida, es una costumbre que sean llevados a templos, donde son curados por algunas monedas en compensación. A eso me refiero, Suzuki, usted debería ir a un templo, y ver si puedan ayudarlo. Ya veo, es algo así como los hospitales. Perdón, dijo algo. No dije nada. Bueno, ahora mismo me dirijo a uno de los templos, por lo que puedo guiarlo. Sí, por favor hágalo. Satoru avanzaba pasos atrás de Josué, quien lo guiaba, a un templo, donde él debería de ganar un poco de dinero mientras que use magia para sanar a las personas. En su camino, vio a las personas viviendo una vida normal, pero también a veces veía a esclavos élficos merodeando por las zonas, aunque aparte de los elfos, a veces veía otras razas, pero todas tenían formas humanoides. Caminaron por media hora en toda la ciudad. Satoru no sabía dónde se encontraba, no tenía, ni había visto algún mapa de todo el territorio de la teocracia, por lo que andaba a ciegas confiando en Josué, aunque en el pasado lo habían engañado de esta manera, las circunstancias eran muy diferentes ahora. Cuando llegaron a su destino, lo primero que Satoru vio era ciertamente un templo, con grandes pilares en la entrada, y con una escalera muy amplia. Josué, quien subió las escaleras para poder entrar al templo, fue el primero en entrar a dicho lugar. Seguido de él, estaba Satoru. Unas personas quienes portaban algunas túnicas blancas, se acercaron a Josué y Satoru. Señor Josué, es bueno verlo aquí nuevamente. Gracias por recibirme, acabo de volver de una batalla junto a mis hombres, por eso vine a preguntar si algunos de los sacerdotes puedan ir conmigo a curar a las personas que se encuentran heridas. Ya veo, no se preocupe, mandaremos a algunos. También está esta persona de aquí, quiere conseguir un trabajo, y es bueno usando magia divina, por lo que pensé que podría serles útil. Me llamó Satoru Suzuki, es como dijo Josué. Ya veo, pero es cierto que puedes usar magia divina. Sí, puedo usarla. Entonces, ¿hasta qué nivel eres capaz de usar? Yo, puedo usar magia divina de nivel 3. Nivel 3. ¿Es eso cierto? Para Satoru decir que podía usar magia hasta el nivel 10, o magia de supernivel sería muy irresponsable de su parte. Cuando investigó el máximo posible en la magia, esta era el del nivel 6, siendo este tan complicado, que solo se reconocieron a 4 personas dentro del continente. De todos ellos, Fluder Paradine, era el más conocido. Sería muy problemático que la gente supiera que pueda usar magia más alta, por lo que tuvo que decir que podía usar magia de nivel 3, siendo este usado solo por las personas con talento
en la magia, eso era lo máximo que él pudo decir, para poder obtener el trabajo y no quedarse sin dinero para comer o dormir, siendo un NPC creado como un clon, necesitaba comer y dormir. Antes de despedirse del verdadero, le pidió un anillo de sustento, pero sus existencias eran limitadas, por lo que sería mejor se quedaran con el original, por esa razón debía dormir y comer. En todo caso, comer y beber agua era una cosa muy importante para el clon de Satoru, por lo que incluso sin la ayuda de Josué, tendría que buscar un trabajo y no morirse de hambre. Cuando los sacerdotes presentes ahí, se enteraron de las habilidades de Satoru, quisieron que éste lo pueda probar, sin necesidad de explicar fue con algunos encargados a curar las heridas de los soldados heridos que habían venido junto a él. Hubo varias razones por la que Satoru, quien viajaba junto a los soldados, quienes permanecían sentados o echados por las heridas, no eran curados por él. Lo primero fue que le habían dicho que los encargados de curar a las personas eran los sacerdotes de los templos, por lo que le habían dicho que no podía curar gratis a una persona. Se oía un poco hipócrita, pero no discutió con eso, ya que era necesario para el trabajo de los sacerdotes. La segunda razón, era porque no era muy fan de la teocracia. La principal causa era el secuestro de Lily, y de las diversas maneras en que trataban a las demás especies que no eran humanas, aunque le habían dicho que existía demi-humanos que no consumían carne humana, esto no les importaba a ellos, pero tratar de manera diferente o con discriminación a todo ser que no sea humano, era algo que no le agradaba. Ir con los soldados que viajaban con él para poder curarlos no le importaba, pero pensó que entre ellos habría quienes reclamarían su tarda atención. Pero con una breve explicación de Josué y de los sacerdotes que lo acompañaban, la explicación fue que él tenía que convertirse para poder curarlos en nombre de los dioses, por lo que la tardanza era justificada, aunque había caras complicadas, estos lo aceptaron sin rechinar. Con eso arreglado, Satoru curó a todas las personas que se encontraban en ese lugar. Cuando terminó de curarlos, Satoru se quedó en dudas al ver las caras de todos los sacerdotes que estaba ahí. La razón era muy simple, la gran cantidad de personas que se encontraban ahí, era alrededor de 100. Con esa gran cantidad pensaron que el maná se le iba a acabar mientras curaba, nunca pensaron que pudiera curar a todas las personas en esa gran habitación, aunque los sacerdotes se sorprendieron. A Josué, quien conocía los rumores que se habían esparcido en Rompton sobre él, solo mostraba una cara de comprensión, como si hubiera visto la verdad misma con sus propios ojos. Satoru aún no sabía la razón de la cara de sorpresa de los sacerdotes, por lo que se acercó a ellos para ver si lo habían aprobado para poder trabajar. Claro, solo se iba a quedar un tiempo, y en el momento en que tenga que partir, tendría que dejar ese oficio. Siendo aceptado, Satoru fue llevado al templo de antes, donde los sacerdotes lo llevaron a una habitación donde se quedaría. Esto fue una sorpresa para él, no pensó que le darían un lugar donde dormir. Después de enseñarle su lugar de descanso, le entregaron una bolsa con algunas monedas de plata, era el pago por el trabajo que había realizado, aunque el dinero que el templo recibía por curar a esa cantidad de personas era mayor, un porcentaje era separado del pago total, siendo para reparaciones, las comidas, entre otras cosas que se gastaba para el mantenimiento del templo. Satoru estaba un poco feliz por su primer pago en este mundo, pero ya era noche cuando habían vuelto al templo, por lo que él todavía no había tocado ninguna comida en todo ese tiempo, por lo que decidió que lo primero en lo que iba a gastar el dinero era en comida. Se dispuso a salir de su habitación para buscar un lugar donde podría comprar comida. Cuando avanzó hacia la salida del templo, fue detenido por un sacerdote que se encontraba en el lugar. Satoru se preguntaba la razón, pero estos le habían dicho que la cena estaba lista en estos momentos, por lo que era mejor que se quedara a cenar junto a todos en el templo. Satoru ciertamente quería salir a comer fuera del templo, ya que en el camino quería ver diversas cosas mientras caminaba para encontrar un lugar donde comer, pero tampoco quería desperdiciar la invitación que le hacían, más siendo su primer día. Con una gran resignación aceptó la petición del sacerdote, quien lo llevó a un gran comedor, con una mesa súper larga donde se colocaron diversos platos y bebidas, con un gran número de personas que se sentaban a los lados. Compartió la comida que le servían. Antes de que alguien tocara el plato que estaba servido en la mesa, uno de los sacerdotes se puso de pie, quien con las manos juntadas, se puso a orar a los dioses, agradeciéndoles por la comida que hoy puedan comer. Satoru tuvo que hacer lo mismo que estaban haciendo todos en ese comedor. Sería irrespetuoso ser el único que no orara en un templo rodeado de sacerdotes, aunque a él le parecía algo raro, porque en sí estaría brindando sus oraciones a un jugador. Era raro siendo también un jugador, por lo que solo juntó sus manos y no dijo ninguna palabra.
Después de ello, siguieron con lo que sería el escenario principal para Satoru. La comida era muy buena para él, por lo que la resignación que tenía antes por no poder salir se fue inmediatamente, y en su lugar se encontraba una gran satisfacción. Al terminar de almorzar, los cubiertos fueron llevados por las mismas personas, para que puedan limpiarlas y guardarlas. Después de haber cenado, Satoru, quien estaba satisfecho con la comida que le habían servido, se fue a su habitación donde durmió hasta la mañana. Al igual que con la cena, el desayuno se sirvió en el mismo comedor. Su desayuno fue placentero, y con un estómago lleno, preguntó a un sacerdote una pregunta que debió preguntar ayer: ¿qué es lo que tenía que hacer principalmente? El sacerdote a quien había preguntado era uno de los sacerdotes que estaban con él el día pasado. En este momento debemos limpiar el templo, hasta que venga alguien que necesite nuestra ayuda, ¿cierto? No me pude presentar ayer, me llamó Omar Vilar Virome, es un placer tener un compañero confiable como tú, puedes llamarme Omar. Mucho gusto Omar, aunque no sé si pueda serles de tanta ayuda, me esforzaré. A Satoru le habían mandado a limpiar la puerta del templo. Mientras limpiaba aquel lugar, vio pasar a algunas personas, algunos sacerdotes y a veces a algunas personas buscando la ayuda de los sacerdotes, pero en todos esos casos, Satoru no hizo nada, solo siguió limpiando la entrada. Ya para el almuerzo, Satoru ya había completado su tarea, por lo que se dirigió hacia donde se encontraba Omar para informarle. Cuando lo encontró pudo ver que se encontraba conversando con otro, pero este venía acompañado con personas que llevaban armadura ligera. No sabía la razón de la visita de aquellos sujetos, pero a Satoru esto le dio una mala vibra, pero tenía que entregar su informe, así que se acercó a ellos, y esperó a que Omar lo notara. Omar, quien vio a Satoru, siguió llevando una conversación con aquellas personas, para luego dirigirle la palabra a Satoru. Señor Suzuki, estas son algunas personas que venían a buscarlo, tal parece que quieren que conozca a los cardinales. ¿A los cardinales? Los cardinales son las personas que tienen mayor poder en el país, solo superados por el pontífice máximo. Ya veo, pero, ¿por qué a mí? Tengo entendido que usted se llama Satoru. Bueno, mi nombre es Ernesto Luis Denia, me mandaron para recogerte, por petición de los 6 cardinales, he venido a llevarlo conmigo a la capital, solo es un pequeño encuentro, será en 2 días, por supuesto su hospedaje estará asegurado como también sus alimentos. Me encantaría, pero no puedo dejar mi trabajo, así como así. Señor Suzuki, no se preocupe, además, estaba hablando sobre ese tema exactamente hace poco, sería mejor que alguien del calibre de usted vaya a trabajar en uno de los templos principales, su potencial es muy alto, eso se lo aseguro. Pero, de acuerdo, pero, si el encuentro es en 2 días, ¿eso quiere decir que tomará un día de viaje e ir hacia la capital? No exactamente, nosotros vinimos en carruajes mágicos, la velocidad es mayor, por lo que, si salimos en estos momentos llegaremos por la tarde del día siguiente, claro, el recorrido normal tomaría alrededor de 2 días, de esta ciudad hasta la capital. Entonces, ¿en qué momento partiremos? Si es posible, inmediatamente. Satoru no solo no quería conocer a más personas importantes, ya por sí, era difícil tratar con los reyes, quienes eran muy cordiales con él, porque creían que era una especie de dios, sería peor tratar de lidiar con una autoridad, ya que no sabía cómo comportarse, ahora este hombre quería ir inmediatamente, como si estuviera apurado, no habría ningún problema en seguirlo, pero antes de eso, Satoru quería comer algo, pero él no dijo nada, y solo alistó sus cosas para el viaje, empacó literalmente las pocas cosas que él poseía, que eran un par de atuendos simples que creó con magia, era unas camisetas, algunos pantalones simples, zapatos y por supuesto el dinero que había ganado el día anterior. Aunque no llegó a gastar el dinero que había ganado, ni visitado el mercado, creía de corazón que podría hacerlo en la capital cuando llegara. Con sus cosas empacadas en una bolsa de tela, siguió a Ernesto, llevaba sus cosas en una bolsa, ya que salir sin nada sería muy raro. Este mundo no conocía el espacio de bolsillo que él usaba, así que sería muy raro ir sin nada. Llegaron hasta la salida de la ciudad, viajaría en un carruaje, acompañado de una carreta y algunas escoltas a caballos, que sería una pequeña seguridad. Antes de que Satoru salió del templo, se despidió de las pocas personas que conocía y que lo conocían, que literalmente eran pocas, y de entre ese poco solo conocía de nombre a Omar. Pero esto no se pudo evitar, ya que pensaba que los conocería con el paso del tiempo, pero el tiempo no llegaría, porque se tendría que ir de inmediato, al final se despidió de personas que casi ni conocía.
Ya cuando estaban en el carruaje, le ofrecieron algunos alimentos, siendo frutos y algo de agua. Cuando terminó de almorzar, él solo pensaba en las distintas cosas que podría hacer en la capital de la teocracia, aunque no le gustaba este país por la esclavitud y la discriminación que inculcaban desde la infancia. No quería formar enemigos a todo lugar que no era de su agrado, así que solo tenía que cerrar los ojos a esos casos. Aunque eso era lo que más le disgustaba, sería también algo que tendría que contener en el fondo de su ser. El transporte que usaban, estaban adornados con una piedra blanca pura en el frente. Dicha piedra era el objeto que permitía el aumento de velocidad del transporte. Con el pasar del tiempo, la capital de la teocracia Slane, Kami Miyako, se veía. Satoru fue llevado directamente hacia el centro de la ciudad, que se encontraba amurallada. Tras pasar las murallas, vio un gran conjunto de lugares al lado de las murallas. En el centro se encontraba un templo más grande que en el que laboraba antes. Satoru fue llevado a una zona cercana al lado contrario por el que habían entrado, escoltado por el sacerdote y los guardias. Dentro se encontró con distintas personas que llevaban túnicas sacerdotisas. También se encontraba con distintas personas que serían soldados entrenando. Entrando aún más, habían llegado hasta una habitación donde él pueda descansar. La habitación estaba equipada con cosas simples y ordinarias, pero estaba construido con materiales costosos, por lo que la comodidad era obvia. Se le había dicho a Satoru que esta sería la habitación donde él pueda descansar en todo el tiempo que estaría. Se había quedado en la habitación, hasta que en algún momento se aburrió. Le habían entregado algunos frutos en el dormitorio por si le diera hambre. Después de llenar el estómago, salió de su habitación y se dirigió hasta una biblioteca. Era un lugar que el sacerdote Ernesto le había señalado para visitar cuando lo estaban llevando a su habitación. Tuvo interés por la cantidad de información que ésta podría poseer. Ya en la entrada de la biblioteca, pudo ver a distintas personas leyendo algunos libros, y también notó a un hombre que se sentaba en una silla vigilando el ingreso. Al tratar de entrar, el hombre lo detuvo amablemente. «Espere, por favor, ¿quién es usted? No lo he visto por aquí, ¿es nuevo?» «Me llamó Satoru Suzuki. Un sacerdote llamado Ernesto me trajo para una audiencia con los 6 cardinales». «¿Una audiencia?» Cuando el vigilante de la biblioteca quiso hacerle más preguntas a Satoru, apareció Ernesto, quien con una sonrisa lo llamó despreocupadamente. «Sabía que vendrías aquí, aunque tal vez tardó más tiempo de lo que creía». Ernesto había ignorado al vigilante de la biblioteca, quien parecía haber entendido algo cuando llegó Ernesto. Satoru fue llevado por Ernesto hasta una zona donde se encontraban lugares para sentarse. En dicho lugar Ernesto le había dicho una teoría del por qué lo habían traído aquí. Hubo una razón que él desconocía, pero la razón más simple es que el hombre llamado Satoru Suzuki fue llenado de rumores de los soldados. Al circular la información por varios lugares, tal vez fue obvio decir que en el transcurso de la circulación, había algunas personas que exageraban el rumor, volviéndolo algo que sería difícil de creer. Cosas como que Satoru había usado ítems en vez de magia, y que dichos ítems eran tan poderosos que seguían ahí incluso después de su uso. Satoru sabía algo sobre estos rumores, pero no hizo nada para arreglarlo, porque no era muy necesario decirles que él había usado un ítem o magia del 8º nivel, en vez de la magia de resurrección conocida que pertenecía al 5º nivel. Era más problemático, y si había alguien que se había creado esa clase de rumores, tratarían de atacarlo para intentar robarle cualquier objeto que poseyera. Este tipo de cosas no sucedió porque la mayor parte del tiempo que estuvo en Rompton, estaba dentro del castillo o acompañado por la realeza, quienes eran escoltados por diversos guardias. El que lo trajo a este lugar, el centro de la capital, era un lugar bien reforzado y donde solo algunos elegidos podrían ingresar. Era obvio también decir que los 6 cardinales, quienes eran las 6 personas más importantes, y que representaban cada uno a un templo que veneraba a un dios propio, estaban aquí, así como también la persona más importante y de mayor poder político, el pontífice máximo, por lo que la seguridad de este lugar estaba asegurado. Además, la búsqueda de personas con talentos en la teocracia, eran hechas por una de las 6 escrituras, y dichos elegidos eran entrenados por esa escritura dentro de estos muros, la escritura del viento creciente, la responsable de encontrar talentos dentro de la teocracia, y de educarlos incluso si estos se trataran de niños, todo para que el poder del país teocrático aumentara. Ernesto era perteneciente a estas escrituras, y la razón del por qué le estaba diciendo todas estas cosas eran porque veían en Satoru en alguien con un gran talento, alguien en el que podrían confiar el futuro de la humanidad. Satoru no podía procesar toda la información que se le habían dado. Para cuando llegó a su habitación, ese pensamiento seguía en su mente, como también su respuesta. ¿Ser la esperanza de toda la humanidad?
Eso suena a mucha responsabilidad. Seguramente cualquier jugador que vino o vendría a este mundo estaría dispuesto a ayudar a la humanidad. Pero, tal vez es porque viví el lado oscuro de esa fantasía, o porque las circunstancias fueron malas. Pero aún así, yo no puedo ayudar a la humanidad, no porque no puedo, sino porque si la paz le llegara a toda la humanidad, y el mundo de fantasía de la teocracia se hiciera realidad, entonces el mundo que yo conozco se manifestaría algún día, y eso es algo que yo no puedo aceptar. Satoru esperó en su habitación, con el pensamiento de cómo responder a las preguntas que le podrían hacer los 6 cardinales en la audiencia. Para cuando la hora de comer llegó, un sacerdote que no conocía, le había traído la cena. Para Satoru esto solo significaba que no tendría que salir de su habitación en busca de algo que comer, pero estos pensamientos se hicieron oscuros. Antes de comer activó una habilidad pasiva que le daba inmunidad a cualquier efecto negativo. Esto lo hizo principalmente porque los recuerdos del pasado. Una cena que lo había marcado, por eso antes de que algo saliera mal, decidió adelantarse a cualquier contratiempo, y como el efecto de dormir era de tipo negativo según las reglas de Yggdrasil, comió mientras seguía activada la habilidad, incluso sin que ésta poseyera algún sedante. No quería arriesgarse a cometer el error de volver a confiarse. Sin ninguna duda terminó su cena, y se dispuso a dormir. Para cuando llegó la mañana, seguía en la misma habitación, y no había pasado nada mientras dormía. Todo esto cortesía del demonio de las sombras que había invocado para que lo despertara por si algo sucediera mientras él dormía. El desayuno también había sido traído a su habitación. No sabía del por qué este trato, o si era algo normal dentro de la teocracia, pero de todas maneras aceptó la comida. Con su desayuno terminado, Ernesto había llegado a la puerta de su habitación. Según su explicación, era para darle un pequeño recorrido en las inmediaciones, para después ir inmediatamente al lugar de la audiencia. El recorrido comenzó en la biblioteca. Cuando había venido el día anterior, no le fue posible leer alguno de esos libros, pero Ernesto le enseñó las diversas clases de libros que almacenaban en la biblioteca, libros militares, de magia, de historia, leyendas, entre otros. Después fueron a un campo de entrenamiento. En ese lugar Ernesto le ofreció la oportunidad de poder medir su fuerza con algún soldado. Esto a Satoru le favorecía mucho, quería ver qué tan fuerte eran en comparación con los soldados de un país. Aunque sabía que era superior en magia, no sabía qué tanto podía hacer en un combate en que no usara magia. En Yggdrasil, un mago puro no podía equiparse equipo de clase guerrero, pero existía hechizos que podían convertir a un mago en guerrero, como perfecto guerrero, una magia que él conocía, pero que rara vez usaba. Pero ese tipo de magia le era inútil en estos momentos. Aunque él era un clon del original, todavía poseía las habilidades y la fuerza. Solo su vitalidad o HP, y su maná o MP, habían sido reducidos a la mitad, por lo que concentrarse en el manejo de solo magia sería inútil para él, un clon, y como las restricciones de clases le habían sido quitados por el ítem mundial, él podría usar magia ninguna penalidad. Esto era una ventaja, pero solo si se entrenara en el manejo de las armas. Ya que su conocimiento mágico ya era alto, solo faltaba el conocimiento de un guerrero. Con eso en mente quiso probar sus habilidades. Ingresó junto a Ernesto. Adentro vio a distintas personas con diferentes armas, mazos, espadas de distintos tipos, lanzas, arcos con flechas, entre otros tipos. Ernesto se adelantó a Satoru para buscar a un oponente. Cada uno rechazaba ser el oponente de un mago, por razones claras, y es que los magos no se especializan en el combate cercano. Cuando terminó de hablar con las personas, solo una persona de entre todos aceptó, siendo una mujer que se encontraba entrenando con un arco. Hola, me llamo Sania. Me llamo Satoru Suzuki, gracias por aceptar tener un encuentro conmigo. No, no te preocupes, justamente quería tener un encuentro con un mago. ¿Mago? Ernesto dice que eres un mago. ¿Por qué? ¿Acaso no lo eres? Sí lo soy, pero no voy a luchar con magia, lo haré solo con habilidades físicas. Cuando Satoru dijo eso, una cara de sorpresa vino de parte de Sania y de Ernesto. No se les podía culpar, ya que naturalmente los magos excelentes no eran buenos en el combate sin magia. Aunque había magos que luchaban, estos eran muy raros. Con la explicación que Ernesto le había dado a las personas, se iban a enfrentar a un mago de nivel 3 o 4, pero que tal vez podría usar magia de hasta el nivel 5, por lo que todos pensaron que sería una lucha de largo alcance. Dentro de ellos estaba incluida Sania. ¿Eh? ¿Pelearás sin magia? ¿Por qué? La razón de por qué quiero luchar sin magia es para aprender a luchar en caso de que se me acabe el maná, por lo que usar magia en estas luchas de práctica sería inútil. De acuerdo, pero no me culpes si sales demasiado herido.
No te preocupes por eso, puedo usar magia de regeneración para evitar eso. Ya veo, entonces empecemos, toma un arma de entre el montón. Satoru de entre todas las armas que estaban para el entrenamiento, tomó una espada de madera, aunque había armas verdaderas de todo lo que podía escoger, esto para él era un entrenamiento, incluso se veía que la mayoría de personas que estaban entrenando, incluida Shania. Cuando Shania había escuchado que Satoru iba a luchar sin magia, ella había tomado flechas sin puntas, esto para que solo puedan generar golpes, y no asesinar al contrincante, además de eso ella había tomado un cuchillo de madera, para que estuviera lista si en caso Satoru sería de los raros magos combatientes. Cuando el encuentro inició, algunas personas detuvieron su entrenamiento para ver el encuentro entre Shania y Satoru, solo por la curiosidad de cómo lucharía el mago que tal vez pueda usar magia de nivel 5, algo que llamó la atención a la mayoría. Ernesto iba a marcar el inicio del encuentro, Satoru no tomó ninguna postura, mientras que Shania sostenía su arco y la flecha lista para disparar. Cuando se dio el comienzo del encuentro, algo sorprendente pasó, algo que ninguna de las personas presentes pudieron imaginar. En el momento en que inició el combate, la flecha que lanzó Shania había sido esquivada con facilidad. Mientras se acercaba caminando, Shania siguió soltando las flechas, pero Satoru, quien iba a la mitad del camino, aceleró en una velocidad sorprendente y soltó un puño en su estómago. Shania, quien recibió el golpe, quedó desmayada, pero en sus recuerdos solo vio a Satoru, quien estaba caminando, y en menos de unos segundos ella ya estaba inconsciente. Para todas las personas que vieron el encuentro, Satoru caminó esquivando las flechas de Shania, cuando en un momento se detuvo, y en solo un segundo se veía a Satoru, sosteniendo el cuerpo de Shania. Aunque Shania no era la mejor en el manejo del arco y la flecha, todavía era hábil, claramente no era una novata, pero contra alguien de mucha experiencia, tal vez esquivar las flechas que lanzaba era posible, pero lo que hizo Satoru era algo que muchos no podrían hacer, su gran velocidad daría a pensar que este hombre era una persona que tenía mucha experiencia y que sería un maestro en el combate cercano, pero incluso los maestros que conocían no podrían igualar esa velocidad, sin mencionar que aquel hombre era un mago de nivel 3 o superior. Ciertamente este era un genio que solo aparecería en 1000 años. Satoru estaba en el nivel máximo en todas las clases existentes, el clon verdadero estaba en el mismo nivel en fuerza y velocidad con el original, por eso cuando vio las flechas venir, usó sus ojos para verlos y los esquivarlos, todo esto mientras caminaba. Cuando se acercó lo suficiente, pensó en usar la espada de madera, pero en vez de eso, usó un puño de ki. El propósito era noquear de un golpe a Shania, avanzó aumentando su velocidad y al estar cerca, midió la fuerza que puso en su puño, debía ser inferior porque si usaba demasiado, había la posibilidad de que le haga un hoyo en el estómago. Al final funcionó, pero manejar su fuerza era algo en lo que tenía que trabajar. Cuando vio las expresiones que ponían todos, sorprendidos de Satoru, si bien no había usado su máxima velocidad, la velocidad que había usado, era algo imposible para el uso de un mago, por lo que no pudo culparlos por poner esas caras de sorpresa. Con el combate finalizado, Satoru llevó a Shania, quien permanecía desmayada, hasta un lugar donde pueda descansar hasta que despierte. Ernesto se había quedado sin palabras, en sus ojos tal vez, Satoru había pasado sus expectativas, él esperaba una lucha a distancia o una pequeña demostración del manejo de la espada, pero en vez de eso, solo hubo una derrota aplastante, ya que la pelea no duró más de un minuto. Las personas que veían el encuentro junto con Ernesto, pensaron de la misma manera. De entre todas las personas que estuvieron viendo, una sola persona dio un paso adelante, era un hombre con una gran musculatura. Al acercarse a Satoru, todas las personas que veían esta escena, susurraban cosas. Satoru en cambio se encontraba mirando a aquel hombre, por los susurros y la forma de llamarlo supo que se llamaba Sedran y que poseía una fama alta. Es increíble lo que hiciste allí, es usted muy fuerte. Gracias por los cumplidos. Entonces, ¿quieres tener una pelea de práctica conmigo? He estado entrenando por mi cuenta, me vendría bien algo de movimiento, ¿qué te parece? Por mí, no hay ningún problema. Bueno, entonces empecemos, ¿seguirás con esa espada de madera? Sí, voy a seguir con esta arma. Bueno, entonces yo también tomaré un arma similar. Sedran había cogido una espada de madera, del mismo tipo que Satoru sostenía, aunque en el encuentro anterior no llegó a usar esa espada, porque tenía que aprender a controlar su fuerza, por lo que pensó que si usaba la espada, bien podría haber matado a Shania, pero como usó una técnica de monje, ella solo quedó desmayada.
por las apariencias, y la confianza que todos tenían en Sedran, supo que este hombre era mucho más fuerte que Sania, entonces se dispuso a iniciar el combate. Su estrategia era simple: correr con gran velocidad y encestar un golpe con la parte plana de la espada, para así terminar rápido, pero cuando empezó a moverse, Sedran había gritado una de las habilidades que Satoru desconocía y eran originales de este mundo: las artes marciales, o también llamado magia de guerrero. Arte marcial, fortaleza impenetrable. El golpe de Satoru había encestado en el estómago de Sedran, pero este lo había soportado. También se podría decir que no le había hecho ningún daño. Cuando retrocedió, Sedran activó otro arte marcial: aumentar agilidad, contraataque instantáneo. Sedran alzó la espada y la bajó con fuerza, pero Satoru había esquivado el ataque, pero al esquivar no supo cómo el segundo ataque le había llegado en el estómago. Retrocedió unos pasos atrás, para posicionarse, pero Sedran se abalanzó directamente hacia él. Por el riesgo de ser alcanzado por la espada y sin tomar en cuenta su fuerza, Satoru barrió horizontalmente con su espada, chocando con la espada de Sedran, partiéndolo a la mitad. Con el gran impulso que había tomado por partir la espada, también chocó en el cuerpo de Sedran, lanzándolo hacia atrás. La herida, al ser lanzado con su fuerza máxima, fue interna, pero no mortal. La razón era simple: Sedran, segundos antes de ser golpeado, saltó con un pequeño impulso para reducir el daño que le podría causar. Sedran se había puesto de pie segundos después solo para dar por terminado el encuentro. Al igual que antes, la mayoría de las personas que lo veían, estaban sorprendidos por la fuerza de Satoru. Cuando Satoru vio el daño que le había generado a Sedran, supo muy bien que debía seguir practicando, más porque el descuido de haber usado toda su fuerza, que por el daño que parecía mínimo en el cuerpo de Sedran. Satoru dejó la espada de madera en el mismo lugar de donde la había sacado para luego ir hacia donde se encontraba Sedran. Satoru le había lanzado magia de recuperación, para que todas las heridas y la fatiga sean regenerados, por lo que después de que Sedran fuera curado, este le agradeció a Satoru. Después se fue junto con Ernesto hacia otras zonas, dejando a todas las personas para que sigan entrenando. Satoru está agradecido con esas personas por dejarlo experimentar con sus habilidades físicas, y por dejarlo ser testigo de las llamadas artes marciales. Con eso descubierto, debía de experimentar si esas habilidades que vio, también podrían ser posible que él pueda usarlas, pero eso sería en el futuro, porque en ese momento Satoru había sido llevado hacia un comedor, mientras que Ernesto le decía que después de comer se dirigirían directamente hacia la audiencia. Satoru seguía recordando las técnicas que había visto: fortaleza impenetrable, aumento de agilidad y contraataque instantáneo. Al parecer podría ser contraataque instante el arte marcial, por la que Sedran pudo golpearlo. Aumento de agilidad, era algo que también la magia podía hacer, por lo que no se sorprendió, pero el que más llamó su atención fue la de fortaleza impenetrable. La fuerza que había puesto en el golpe que le dio al estómago, era suficiente para desmayarlo. Tuvo en cuenta que Sedran sería mucho más fuerte que Sania, por lo que usó fuerzas extra, pero incluso así, el golpe que le había dado no lo había afectado en nada. La tan esperada audiencia con los 6 cardinales estaba a punto de comenzar. Satoru fue guiado por unos pasillos dentro del gran templo que se encontraba en el centro de todas esas murallas, con Ernesto guiándolo adelante. Siguió avanzando, hasta que vio puerta de 3 metros de altura. Cuando la vio, supo que había llegado a su destino. Ernesto abrió las puertas, y pasó junto con Satoru. Señores cardiales, aquí está el hombre llamado Satoru Suzuki. Con esas palabras dichas, Ernesto se arrodilló, seguido de él. Satoru también lo hizo, pero solo porque no quería tener problemas antes de que empezaran. Poco después Ernesto alzó la cabeza, y se retiró de la sala. Esto hizo que Satoru se ponga inquieto, ya que quería que Ernesto se quedara, pero esto solo lo pensó, mas no lo expresó. Debió de haber una razón por la que se fue. Cuando Ernesto salió cerrando la puerta de la sala, los cardinales empezaron a hablar. Primero que nada, te damos la bienvenida. Gracias por invitarme. No tienes que estar tan nervioso, solo te llamamos a este lugar para que respondieras unas preguntas. Después de eso, se te concederá un deseo que esté a nuestro alcance. ¿En serio? Bueno, ¿qué es lo que quieren preguntarme? Sé pocas cosas, y no creo que tenga la respuesta a sus preguntas, pero responderé. Eso es bueno. Entonces, empecemos con la primera pregunta: ¿de dónde vienes? Tengo entendido que no eres de algún país dentro del continente. Vine de Rompton. Después de estar todo el tiempo ahí, quise venir al continente, más para aventurarme.
Ya veo, entonces, la siguiente pregunta, tengo entendido que estuviste en el castillo junto a la realeza, al parecer hubo un momento en que el príncipe, ahora coronado rey, junto con el rey de Eferia, un mago y tú desaparecieron, ¿dónde fueron enviados en ese momento? Eso es algo que no puedo decir, si estuviera en mis posibilidades se lo diría, pero yo no tengo el permiso del rey de Romtón, ni del rey de Eferia, por lo tanto, yo no puedo decir nada. Ya veo, eso tiene lógica, entonces la última pregunta, ¿tienes alguna conexión con el reino hechicero? No, no la tengo, el reino hechicero es un país gobernado por un no muerto, nunca fui allí, aunque tenía pensado visitarlo algún día. Ya veo, supongo que eso es todo, esta audiencia termina aquí, pero antes de que te vayas, tenemos una propuesta para ti. ¿Una propuesta? Sí, una propuesta. Antes de que vengas a este lugar se me comentó que tuviste un encuentro amistoso con algunas personas de ese lugar. Técnicamente hablando, esas personas son personas mucho más fuertes que un soldado común, como ganaste fácilmente, puede que la confianza de los soldados haya disminuido. ¿Por qué no te quedas en este lugar por una semana, para que los soldados puedan ver tu entrenamiento, y en esos días también puedes tener algunos encuentros amistosos, para que puedas medir tu fuerza? Después de esa semana, se te concederá el deseo prometido. ¿Y qué te parece? Bueno, creo no tengo problemas con eso, pero tenía pensado ganar algo de dinero para poder viajar, así que supongo que el deseo sería una ayuda monetaria, así que no veo por qué no. Bueno, entonces puedes quedarte en la habitación que se te asignó antes, si tienes preguntas sobre alguna ubicación, puedes preguntarle a una de las muchas personas que se encuentran en estos lugares. Cuando la reunión dio por finalizada, Satoru pudo respirar tranquilamente, él había estado antes en este tipo de situación, fue cuando lo llamaban para que hable con su jefe, aunque los 6 cardinales no eran los tipos de personas que él esperaba, eran más calmados y sensatos, pero no eran tontos. En esa habitación no lo estaban los 6 cardinales, con magia Satoru había sentido alrededor de 20 personas que se estaban escondiendo, supuso que eran los encargados de protegerlos, aunque nunca salieron, y eso evitó que pueda identificarlos, podría mandar alguna invocación para que pueda espiar, pero esa idea fue negada, no quería ser irrespetuoso, y si en caso descubrieran a la invocación, un problema mayor podría crearse. Con la mente despejada Satoru avanzó hacia la habitación donde dormía. Pero el lugar era grande por lo que se perdió. En la sala donde se encontraban los 6 cardinales una conversación se estaba librando. Al final, no obtuvimos información, en el informe que se nos mandó, se mencionaba sobre un círculo de teletransportación. Aunque, ahora sabemos que Romtón esconde algo, y al parecer con las palabras que dijo Satoru Suzuki, el secreto también involucra al reino de Eferia. Ciertamente hay algo, pero eso no sirve de nada si no sabemos qué es. Cardinal Nili, aunque no haya dicho lo que esperábamos, sabemos que sí lo conoce. Solo tenemos que hacer que nos lo diga de una manera más convincente. Supongo que esa alternativa es la única, además que haya derrotado a Sedran, incluso si perdió fuerza vital y todavía no se ha recuperado por completo, que lo hayan derrotado en tan poco tiempo, solo significa que su fuerza también es un misterio. Debemos prepararnos muy bien, después de todo el reino hechicero, le declaró la guerra al reino de Reestise. Pero la razón es más que ridícula. Una declaración de guerra a todo el país por culpa de un noble avaricioso, me suena a una excusa solo para una guerra. Ya no se puede hacer nada, la guerra es inevitable, y más si se trata de un no muerto. Después de todo el no muerto Ain Sol Goun, solo es un muerto igual que otros. Ciertamente, aunque los infiltrados de la escritura de Agua Clara, informan que no hay inconveniencias en la vida humana, solo es cuestión de tiempo. Primer asiento, Sylvan, lleva a todos los miembros disponibles, por si acaso decide huir, lleven el collar de bloqueo de teletransportación, es necesario que tengamos acceso a la información que guarda. Como ordene. El primer asiento de la escritura negra, un hombre con largo cabello negro y ojos rojos. Estaba oculto en contramedida de cualquier ataque por parte de Satoru. Pero, a los ojos de Sylvan, podía sentir una gran fuerza proveniente del hombre llamado Satoru Suzuki. Satoru seguía merodeando, en todo este tiempo no encontró a ninguna persona a la cual pedir indicaciones, aunque podría usar magia de teletransportación, no quería revelar muchas de sus habilidades, tenía una semana para quedarse, para por fin salir al mundo exterior, y poder explorarlo. La única razón de por qué no podía retirarse hacia su habitación era por el temor de que alguien lo vea por accidente, por eso avanzó con la esperanza de poder encontrar a alguien que lo pueda sacar de aquí.
Hace no me encuentro con nadie más en algún tiempo, usaré magia, pensé que Ernesto estaría afuera esperándome para llevarme, ciertamente si hubiera visto muy bien los alrededores para ubicarme mejor, no estaría perdido, pero ¿qué quería que hiciera? Yo no tengo nervios de acero, siempre me incomoda este tipo de situaciones. Ah. Mientras se encontraba pensativo, usaba magia de búsqueda para poder ubicar a alguien, pero solo en este momento su radar había ubicado a una persona, se encontraba doblando la esquina. Esto a Satoru lo alegró mucho, dejaría de estar perdido al fin. Cuando volteó la esquina la persona que estaba ahí, era una joven mujer, estaba apoyada en una puerta al lado de una guadaña, y en sus manos sostenía un cubo Rubik. Algo que llamó la atención de Satoru, el cubo Rubik, era un juguete antiguo, pero nunca pensó que vería uno en este mundo. Con todo lo que sabía, la única explicación lógica, era la integración del cubo Rubik en la época de los 6 grandes dioses. Al ver a aquella joven, decidió hablarle para poder pedir indicaciones, pero la primera persona en hablar fue ella. ¿Tú, quién eres? Me llamo Satoru, estaba aquí para una audiencia, pero al salir me perdí. ¿Sabes cómo se sale de aquí? Ya veo, ¿perdido? Sí, por cierto, ese cubo que sostienes. Es un cubo Rubik, es un juego, nunca habías visto uno. Si lo conozco, solo me llamó la curiosidad. Ya veo. Entonces, ¿podrías indicarme la dirección de la salida? Supongo, por cierto, ¿de qué trató tu reunión? Creo que eso no te lo puedo decir. ¿Por qué? No sé quién eres, y no creo que deba decirte. Soy Seshi Setsumei, aunque no lo parezca soy alguien de alto rango, no hay problema en que me lo digas, después de todo un informe me llegará después. Entonces, puedes leer el informe. Es más fácil preguntarle a alguien que ya sepa. La duda de quién era esa chica, hizo que Satoru se llenara de confusión, estaba apoyada en una puerta al lado de una guadaña, y era una joven mujer con heterocromía, tanto los ojos como el cabello. Un lado de su cabello era plateado, mientras que el otro lado era de color negro. De acuerdo, después me puedo enterar, pero debes de saber que esta zona está prohibida para las personas sin autorización. ¿Es en serio? Lo siento, no lo sabía, si me puedes decir cómo puedo salir. Me iré inmediatamente. No lo sé, tal vez ya no puedas salir ahora que llegaste hasta aquí. Juguemos un juego, te prestaré mi cubo Rubik, y si lo puedes armar antes de que te mate, te diré cómo salir. Espera, ¿no crees que es un poco exagerado? ¿Qué estás diciendo? Te prestaré mi amado cubo Rubik, yo creo que es justo. No, no es justo, no importa por dónde lo mires. Bueno, empecemos. Con el reto comenzado, Seshi le dio el cubo de Rubik a Satoru, quien pensaba en la manera de armarlo. Hace tiempo, cuando buscaba algo con que jugar, compró un cubo Rubik por línea, lo había armado de alguna manera, pero después de eso jamás lo volvió a tocar. Cuando comenzó a tratar de armarlo, Seshi tomó la guadaña que reposaba a su lado, y dio una barrida horizontal a una gran velocidad, pero Satoru, quien seguía tratando de armar el cubo, lo esquivó. Algo que a Seshi Setsumei le pareció interesante, por lo tanto siguió atacando, aumentando la velocidad en cada ataque que daba. Satoru por otro lado estaba pensando en la forma de resolver el cubo, en sus recuerdos forzados, le llegaba solo algunas pistas. Eran los laterales, luego cruces, esquina. Satoru, que seguía las instrucciones de su mente, estaba armando el cubo, aunque todavía le costaba, todo esto mientras esquivaba. Dicho de una manera más simple, él estaba usando magia para esquivar esos ataques. Magia de retroceso, le permitía acelerar sus sentidos, hasta el punto de que el tiempo parecía corto para él. Pero incluso con esa habilidad activa, parecía que tardaría en armar el cubo. Además de eso, Seshi parecía acelerar más cada vez que atacaba. En algún momento de los ataques, Satoru había logrado armar el cubo de Rubik. Por eso trato de decírselo a Seshi, y para eso tenía que desactivar su hechizo. Pero al momento de desactivar el hechizo, una barrida vertical de la guadaña vino hacia Satoru. Al ver esto, tuvo que agarrar la guadaña con toda su fuerza. Además de eso agregó magia de refuerzo en su agarre, esto para que la guadaña no baje en el forcejeo. Espera. Ya acabé. ¿En serio lo acabaste? Sí, bueno, yo gané, ahora dime cómo salir, pero primero podrías quitar la guadaña. Con el reto ganado, Seshi rechinó sus dientes mientras retiró su guadaña, y de mala gana le dijo la manera de salir. Aunque la explicación era muy tosca, Satoru pudo captar la idea de le quiso decir. Al terminar la explicación, Satoru se dispuso a salir rápidamente. Si ese era un lugar prohibido para el público, entonces no debería estar mucho tiempo.
Mejor me voy rápido, antes de que me encuentren, gracias Setsumei. A paso veloz, Satoru se dirigía hacia la salida para poder ir de una vez por todas a su habitación, no volteó en ningún momento por lo que no pudo ver la expresión que Seshi Setsumei estaba haciendo. En su rostro una sonrisa se formó, aunque se veía más maquiavélica que tierna, dijo unas últimas palabras mientras veía como Satoru desaparecía en una esquina. Interesante. Satoru, quien se encontraba de nuevo en su habitación, se encontraba cansado, resoplaba muchas veces como prueba. No pudo sacarse a la joven mujer con heterocromía que conoció, Seshi Setsumei, sería la primera persona en igualar su fuerza, en todo el tiempo que estuvo vivo, como él era un clon creado en base del original, también compartía las memorias pasadas, por lo que en todo el tiempo que consumió el ítem mundial, nunca nadie había podido igualar su fuerza, con toda claridad supo que Seshi Setsumei era la persona más fuerte de toda la teocracia Slane. Pasó toda la tarde de ese día en su habitación, solo salió para cenar afuera, porque cenar adentro lo ponía incómodo, por lo que fue al lugar donde comió su almuerzo con Ernesto. En ahí trató de buscar a Ernesto, pero no pudo encontrarlo, ya con el estómago lleno, decidió dormir para despertar en la mañana, para leer algunos libros en la biblioteca. Fue justo en la medianoche, el demonio sombra que todavía estaba con él, lo despertó. Satoru, quien no sabía la razón, trató de preguntar pero la respuesta se hizo obvia. Alrededor de 10 personas se encontraban en la entrada de su habitación, no sabía quiénes eran, ni qué es lo que buscaban, pero no sería nada bueno si venían a estas horas. Cuando quiso preguntar el motivo de su visita, una anciana vistiendo un kimono con el diseño de un dragón, estaba entrando y se colocó en medio de todos ellos. Satoru no sabía quién era, pero por curiosidad lanzó magia de identificador en el kimono. Con una cara de comprensión junto con algo de temor, preguntó la razón de su intrusión. Nadie respondió. La anciana trataba de hacer algo, pero Satoru reaccionó, usó teletransportación para poder escapar, pero no pudo. Mirando muy bien había un hombre con los ojos rojos quien sostenía un objeto en la mano. Sin escapatoria solo le quedaba luchar, no le gustaba asesinar a alguien sin un motivo, pero esto era algo que no podía ignorar. La anciana mujer poseía equipado un ítem mundial, y de la información de Ogma, el único ítem mundial que la teocracia poseía era caída del país y del castillo. No sabía qué es lo que hacía, pero no tenía intención de averiguarlo. Así que creó una espada metálica con magia de creación, y se dispuso a avanzar. Mandó una patada a uno de los hombres de adelante, un señor de cabello blanco y una gran corpulencia. La musculatura era mucho más grande que la del hombre llamada Sedran con el que luchó antes. Cuando recibió la patada cayó hacia atrás con fuerza que hizo que al chocar, este se quedara sin aire, pero después de un rato el hombre se levantó. El otro hombre con la cabellera negra y de ojos rojos avanzó junto con su lanza. Satoru esquivó el ataque, todo eso mientras recibía magia de debilitamiento por parte de las personas atrás. Después de recibir el golpe de la lanza con la espada, se dispuso a usar magia, pero un persona de cabello castaño, que portaba estoques en forma de espiral, trató de apuñalarlo. Rápidamente logró esquivarlo, pero otra persona apreció por su retaguardia. Este poseía una lanza del tamaño de su cuerpo, trató de perforarlo, pero otra vez logró esquivarlo, pero una persona que asemejaba a un ninja le clavó 2 dagas en los hombros para luego retirarse. Usó la habilidad de inmunidad contra el veneno para retirar cualquier veneno o sedante imbuidas en las dagas. Sacó rápidamente las dagas y se dispuso a usar magia de área, explosión de energía negativa, pero antes de que pueda activarla, unas cadenas se posaron sobre su cuerpo. En su flanco derecho vio como un hombre con una bufanda sostenía las cadenas que evitaban que se moviera. En ese momento fue que el hombre de ojos rojos habló por primera vez. Lo que dijo fueron solo cosas sin sentido para él, por lo que se estaba retorciendo y lanzando magia de apoyo sobre sí mismo para poder escapar, pero de todo lo que dijo fue solo una palabra que llamó su atención. Necesitamos esa información, todo es por el bien de la humanidad, el reino hechicero se está volviendo más fuerte, no podemos dejar que Ain Sol Goun se vuelva mucho más fuerte de lo que ya es. Fue solo un segundo de confusión, pero, en ese segundo la magia que estaba preparando la anciana comenzó a hacer efecto. Una luz iluminó todo el cuarto, y un dragón blanco se acercaba a él a gran velocidad. Todo esto mientras las cadenas seguían apretándose y no querían soltarlo, pero eso no le importó. La palabra Ain Sol Goun resonaba en su mente, fueron pensamientos rápidos, recordó a Ogma, y los NPC de la tumba de Nazarik, y la respuesta a lo que debía hacer era simple. Como en este momento el efecto del ítem mundial lo afectaría, él no poseía ninguna posibilidad de conocer el efecto, pero deberá ser algo relacionado que los pueda ayudar a
que les cuente lo que vio junto a la realeza de Rompton. También podría haber algún método en este mundo que pueda controlar su mente, por eso uso la habilidad manejo de los recuerdos, para borrar todos los recuerdos de su mente sobre su mundo. Yggdrasil y todo Ain Sol Goun, solo dejó algunos pequeños recuerdos, y esos eran de su tiempo con su madre, y de su muerte, y también le envió una última orden al demonio sombra que estaba todavía junto ahí, quien se escondía por orden de Satoru, una última orden. El dragón había llegado hasta el mismo ser de Satoru. Las últimas palabras de Satoru que resonaron en su mente, fueron de arrepentimiento. Si hubiera usado más métodos para matarlos, y menos para que pueda escapar, tal vez el resultado habría sido diferente. Se encontraba parado sin moverse, y con las cadenas aún. La anciana con una voz áspera, pronunció unas palabras. Ahora tú, obedecerás a la teocracia Slane. Con esas palabras dichas, el cuerpo inmóvil de Satoru asintió con la cabeza. Justo después de eso las cadenas que lo ataban, fueron soltadas, luego fue llevado ante la presencia de los 6 cardinales. Ya en su presencia, el cardinal de la oscuridad Maximilian Orelagey, realizó una pregunta a la Escritura Negra, quienes algunos de sus miembros se encontraban heridos. Escritura Negra, ¿qué les pareció? Este hombre es muy fuerte, pero al parecer estaba dudando si debía usar magia, que parecía ser su fuerte. Su duda hizo el trabajo un poco más sencillo, pero incluso sin la magia demostró tener grandes habilidades físicas, pudo herir y casi dejar fuera del combate al 10º asiento, y al parecer el veneno del 12º asiento no le hizo ningún efecto. Ya veo, este hombre debe de guardar muchos más secretos de los que se pensaba. Ahora, Satoru Suzuki, responde a esta pregunta. ¿Qué es lo que viste cuando fuiste teletransportado junto con el rey de Rompton y el rey de Eferia? No lo sé, señor, no tengo memoria de algo como eso. ¿Cómo? Eso es imposible. Entonces, ¿tienes alguna relación con el reino hechicero? No sé a quién se refiere. ¿Qué es el reino hechicero? ¿Qué está pasando? Usaron de manera correcta caída del país y del castillo. Los procedimientos fueron los correctos, no sería posible que ocurriera algún fallo. Por favor, esa duda déjeme aclarársela. Una voz desconocida se escuchó, proveniente de Satoru, quien también estaba desconcertado sobre la voz que venía de él. Fue cuando estaban confundidos que un ser oscuro con forma humanoide se hizo presente bajo Satoru, y con una voz burlona aclaró la confusión de todos los presentes, mientras que la Escritura Negra apuntaba sus armas hacia la criatura. Supongo que se encuentran confundidos. Soy una invocación de Satoru Suzuki, fui enviado como un mensajero de sus últimas palabras. ¿Un mensajero? ¿De qué está hablando, Satoru Suzuki? No lo sé. ¿Qué es esa criatura? Lo diré rápido ya que tengo el tiempo contado. Las últimas palabras de mi amo fueron: ustedes quienes creían que obtendrían el conocimiento que yo poseo, es una pena que sus esfuerzos hayan sido inútiles, pero esto me ha aclarado algo. Ustedes son mis enemigos, por lo que algún día iré por ustedes. Hasta ese entonces disfruten este cuerpo vacío. ¿Cuerpo vacío? Así es, humano. Mi amo borró toda su memoria. No importa qué es lo que ustedes hagan, jamás obtendrán el conocimiento que mi amo guarda. En cuanto a mí, es hora de desaparecer. Con eso dicho, la criatura oscura se desvaneció en las sombras, y con una pequeña risa, les deseo mucha suerte. Fin del capítulo 6. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.